Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Foro Maestros, del podcast Maestro Fernando Benítez. El día de hoy tengo un invitado con vasta experiencia en diferentes áreas. Lo invité para que nos platique su recorrido, su historia. Fue mi maestro en la maestría y es por eso que lo tenemos el día de hoy aquí. Demos la bienvenida al profesor Marco Antonio Villa Cerda. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Fernando, que me invitaste a participar en este podcast. Qué bien que podamos hacer este ejercicio. La verdad es que la última vez que nos vimos fue en unos juegos infantiles. Sí, así es. Y ahí platicamos muy bien, unas 3 horas más o menos, de diferentes historias, de diferentes cosas. Y dije, esto se tiene que grabar porque esto es una experiencia, es una historia que se tiene que conocer. Reconozco y sé que su historia es larga tanto en la práctica como en la teoría, que lo ha llevado a poder dar clases maestro de maestros. Entonces, gracias, eso es algo que se reconoce y creo que es importante compartirlo. Muchas gracias, Fernando, a tus órdenes. Gracias, bienvenido. Profesor, su camino siempre inició en la cuestión de la práctica, porque usted es ingeniero electricista. Ajá, mecánico electricista. Entonces, usted empieza en la cuestión primero de la empresa. Entrando, platicábamos que creo que trabajó en Toluca, me parece. Sí, en una fundidora, Fundición Simpson se llama, no sé si todavía exista, pero fue hace muchos años. Ahí entré a trabajar en el 74, 75, ya no me acuerdo muy bien. Estuve trabajando un año, estuve sustituyendo a otro compañero egresado también de la Escuela de Ingeniería. Y pues era sustituir a una persona tenía especialidad en fundición en Japón. Y se me hizo una responsabilidad muy grande, pero salí bien librado, me fue muy bien. Mi primera experiencia, de lo que yo presumo, fue que me pidieron que pusiera un control estadístico de proceso en la empresa. De acuerdo. Yo estaba en la parte de fundición, pues no había. Y pues como buen provinciano dije, pues sí puedo, ¿no? Y empiezo pero me dieron esa actividad porque vieron que yo había llevado estadística. De acuerdo. Y dije, bueno, voy a poder. Y empecé a buscar por aquí, por allá. En aquella época no teníamos internet, en donde pues agarras, pones una palabra y te salen 25,000 notas. Sí. Y entonces, pues vamos ya como al mes regreso con el que era mi jefe. Y le dije, pues la verdad, no sé estadística, pero así como para hacer un control estadístico del proceso, honestamente no. Dijo que me gusta tu sinceridad. Dice, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a mandar un curso al TEC de Monterrey para que lo aprendas y luego ya lo pongas en práctica. Y así fue, gracias a ese curso. Pues ya entendí lo que era el control estadístico del proceso, cómo implementarlo, etcétera, etcétera. Lo implementé y para mí fue algo fabuloso porque sales de la escuela con muchas ganas de hacer muchas cosas y crees que sabes muchas cosas y te falta mucho por aprender. Muchísimo. Y para mí fue un reto, sí lo pude hacer. Desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo lo vea, me sale una oportunidad aquí en San Luis, en una empresa mexicana, aquí en San Luis Potosí, se llamaba ANSA-FANEMER, y como había alemanes haciendo instalaciones de maquinaria, herramienta, pues me contratan porque yo en aquella época sabía alemán. Y entonces entré como traductor, así entre comillas, porque realmente era el enlace entre qué necesitaban ellos para hacer su instalación de su maquinaria, y por otro lado, pues traducir y buscar las cosas. Porque estos cobraban por hora y en dólares. Y tiene que ser algo rápido. Sí, tenía que ser rápido y que todo funcionara bien. Se acabó la instalación de la maquinaria, fueron 6 máquinas grandes, enormes. Y se fueron a Alemania. Entonces me voy al área de producción. Empezamos a producir. Y pues ya como a los 3 años yo ya me empecé a desmotivar porque no había incrementos salariales para mí. Me quedé estancado en el sueldo y pues preferí renunciar
Y después, ¿qué hacer? Yo ya lo había pensado con uno de mis hermanos, pensábamos en poner un negocio. Y le dije, pues yo aprendí lo que son máquinas herramientas, que era lo que estaba haciendo ahí en ese negocio. Y empezamos con una máquina, un torno. Y él le puso el dinero, yo le puse la mano de obra. Y ahí fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Cuando menos 4 años estaba, todo lo que se ganaba se reinvertía. Hasta que ya llegué a un punto de que dije, ahora sí ya que sea dinero para mi bolsa. Y ya bajamos un poquito la reinversión y nos mantuvimos 25 años. El error que cometimos, y eso yo les comento mucho a mis alumnos, que muchas veces esa falta de visión en los negocios hace que los negocios no crezcan lo suficiente. Y ese fue uno de los motivos por los cuales yo estudié la maestría en negocios, porque en aquella época yo tenía 2 negocios, ese y otro que se generó a partir del mismo, tener la distribución de máquinas de corte, Lincoln, soldadura, equipo, etcétera, etcétera. Empecé de cero, afortunadamente me fue muy bien y llegué a tal nivel que pues mis ingresos eran ya más altos en la distribución que en el maquinado. Pero mi error, y que también les cuento a mis alumnos, es que el 80% de las ventas las tenía en un solo cliente. Una empresa de Cummins, de Fleetguard se llama. Lincoln se da cuenta, investiga quién era mi cliente y en lugar de apoyarme, me corta el suministro. Se va directo. Y entonces, que eso lo hacen muchas empresas. ¿Cuál fue mi error? Que lo aprendí en la maestría, es que no tenía un contrato compraventa con ellos. Y era de palabra, por así decirlo. Sí, yo compraba, entre más compraba, más descuento me daban, yo revendía, etcétera, etcétera. Ellos felices porque les abrí el mercado, pero cuando a ellos ya no les convino, les cortan el suministro y pues se acabó el negocio. Y fue justamente cuando yo estaba estudiando la maestría por esa idea, para saber cómo iban mis negocios. Porque yo les preguntaba a muchos contadores que tuve en todo ese tiempo, ¿cómo voy en el negocio? Sí, y todos me decían, muy bien. Y llegaba a marzo y pues hay que pagar 80,000 pesos de impuestos. Ay, pues no, que vamos muy bien. Pues hay que hacer algo, ¿no? Pido un préstamo, lo que sea, y así. Entonces, cuando estoy en la maestría me doy cuenta, me abrió los ojos y me di cuenta dónde estaban mis errores. Y entonces lo que hice fue pedirle ya a mis contadores, ahora quiero un estado de resultados, un balance. Ya cuando sabes qué es lo que se necesita, claro. Exactamente. Y entonces ahí sí patinaban los contadores porque ellos nomás se limitaban a decirme esto tienes que pagar de Infonavit, de seguro, de ISR y se acabó. Y ahí está mi contador recibo para que mi factura para que me pagues. Claro. Eso sí llegaba puntualmente. Entonces cuando yo les pido ya más información, ya como que no les gustaba mucho y te voy a cobrar más caro, no importa. No importa que me cobre más, pero yo quería saber. Y gracias a eso tomé la decisión que fue muy dolorosa para mí. Yo hice mi análisis y vi que ya el negocio de maquinados ya no funcionaba. ¿Dónde estuvo nuestro error? Nuestro error fue que como a los 4 años de estar trabajando en el negocio, tuve ese fue otro negocio que tuve. Me ofrecieron distribuir máquinas de control numérico, marca Anilam, y distribuí en toda la parte centro de aquí de San Luis Potosí, centro. Vendí una buena cantidad de máquinas de control numérico. Okay. Y la persona que me dio la distribución, que era primo hermano de mi esposa, me dice, ¿sabes qué? Quédate con un equipo y con eso te pago tus ganancias. Y yo dije, híjole, ¿no? Y me decía mi hermano, sí, vamos a entrar y yo no quise, totalmente no quise, porque si lo hubiera hecho, no, ese negocio hubiera crecido bastante, muchísimo, sí. Porque había muy pocos negocios que tuvieran control numérico. Estoy hablando de 1983, 84. Estaba en pañales aquí en San Luis Potosí. Muchos negocios crecieron gracias a que les abrí un camino que ni siquiera lo conocían. Okay. Y bueno, por esa razón estudié la maestría. Me sirvió también muchísimo dentro de las materias de la maestría una materia que se llamaba aspectos legales,
Sí. Porque me dio una visión de qué es realmente lo que tú tienes que hacer en cuanto a negocios, cómo moverlos, demandas. Yo era el representante legal de mi negocio y yo tenía que andar viendo broncas con la Junta de Conciliación, con el seguro, con el Fonavit, contigo se van, etcétera, etcétera. Aprendí mucho prácticamente, pero me faltaba la teoría. Y sí, yo quedé muy satisfecho. Y luego termino la maestría y el director de la escuela donde yo daba clases, en forma paralela, tenía mi negocio y daba clases por hora en la universidad. Me invitan a un tiempo completo. Y yo estaba ya en la decisión de si cerraba o no cerraba mi negocio, lo vendía, no lo vendía, o asociarme con alguien más. Claro. Y lo platiqué con mi hermano no le gustó la idea. Yo ya tenía decidido, para mí ya no era negocio, ya era mucha oferta y poca demanda. Entonces ya no era negocio para nosotros. Entonces le ofrecí la acción a un cuñado mío, no la quiso. Más bien dicho, sí la quería, que no quería a mi hermano, que me asociara. Esa fue la realidad. Y finalmente, pues yo me retiré. Él se queda solo, mi hermano. Y como a los 2 años me dice, es que vamos a liquidar. Se liquidó el negocio. Y entonces, paralelamente, me dan el tiempo completo en la universidad y me dedico 100% a la docencia. De acuerdo. Fue cuando me entré a dar clases en el posgrado. Lo digo con toda honestidad, la primera vez que di clases en el posgrado me temblaban las piernas porque era horrible. Yo sustituí a un maestro que era muy bueno, sabía muchísimo, pero no enseñaba nada. Y yo más o menos entendía el tema y así me aventaron al ruedo. Me dijo el director, mira, si se llena el grupo, tú das clase. Y así fue, se llenó el grupo y ahí voy a dar clase. Yo sudaba, esas 3 horas querían que se acabaran rápido. Y poco a poco pues vas aprendiendo, es un proceso. Sí, la práctica, aprendizaje. Claro. Y no, después fascinado de dar clases en el posgrado. Sí. Y desgraciadamente hace 3 años ya no me invitan a dar clase porque cambiaron la currícula y las materias que yo daba, muchas las quitaron, y que se me hace un absurdo porque mi maestría fue de 18 materias y la redujeron a 15, le hicieron más light. Pero para el alumno era formidable porque eran las materias que más les dificultaba. Que eran modelos para toma de decisión y estadística. Sí, recuerdo. Que eran las más pesadas. Entonces quitaron eso junto con una economía y le hicieron muy light. Entonces los alumnos, pues entre más fácil tenían su maestría, más rápido. Sí. Pero siento que se perdió esa calidad en la docencia. Y sí, creo que fue un error. De acuerdo. Y finalmente, pues ya para terminar para jubilarme, me invitan a dar clase en la UNID, universidad a la cual es una universidad privada. Sigo trabajando en la UNID, estoy muy contento. Empecé también dando clase en maestría. Felicidades, profesor. Y por X razón, los últimos 4 años ya no me dieron clase en maestría, pero me acaban de volver a dar nuevamente después de que yo pensé que ya se iba a acabar la relación entre maestro, universidad y maestro, pero seguimos vigentes. Qué bien. Sí. Y es seguir aprendiendo con cada generación, ¿no? Porque supongo que las primeras generaciones donde usted comentaba que le daba muchos nervios o que no se sentía tan cómodo, no es lo mismo que darle clases a las generaciones del día de hoy, porque ya hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nueva información que posiblemente se quedó ya obsoleta alguna, que tienes que reaprender lo que tienes que enseñar. Eso es lo que me gusta de la UNID, es la universidad donde trabajo, porque constantemente nos están forzando a tomar cursos en los cuales nos están actualizando. Ya. Y cosa que en la universidad también nos dan cursos, pero no tan actualizados. Y aquí si no te dan, y cuestión, por ejemplo, yo conozco el Neo, que es una plataforma que es muy útil. Tenemos Banner, tenemos Teams, y nos han ido llevando por diferentes herramientas. Hace 2 cuatrimestres estuve dando un curso en línea, 100% en línea, para estudiantes de la UNID de toda la República.
Y sí fue un reto para mí interesante porque no es lo mismo estar con los alumnos en vivo que estar a distancia. Tenía alumnos de Puebla, de Pachuca, de Monterrey, de diferentes lugares. Y pues fue una cosa interesante, diferente a lo que normalmente se hace. Y entonces te enseñan más herramientas para cosas que, nuevas. Para que o sea, ya no soy un jovencito, pero sé muchas cosas que saben hacer los jóvenes porque constantemente me están actualizando. Y aprendiendo, que es importante. Aprendes, sí, estás al día. Sí. Lo interesante de la UNID, si lo digo no como un comercial, pero tiene material buenísimo, muy actualizado. Ahí sí le gana a la autónoma, porque la autónoma pues es lo que el maestro quiere enseñar y se acabó. Y aquí no, constantemente están mejorando mucho los programas. Exactamente, están actualizando y actualizando. Y parte del trabajo que quizás yo tendría que hacer me ayuda todo lo que ya está en la plataforma. Claro. O sea, es muy, muy versátil, diferente a la autónoma. Lo que se había hecho antes. Sí, pero muy bien. Qué bien. Entonces, la ingeniería y la maestría y las clases siempre fueron en la autónoma o todo fue en la autónoma en la vida. 44 años fue en la autónoma. Pues, pero su estudio en la ingeniería y de maestría y las clases, ¿todo fue autónoma también? Sí. Su vida fue muy apegada a la Universidad Autónoma. Sí, salvo los últimos años, o sea, casi cuando me jubilé, ya no di clase en la universidad. Me volvieron a contratar por un tiempo en el posgrado, pero ya no como maestro vigente, sino da un recibo en horarios, pero me pagaba. Hora clase, por así y estuve dando así, no sé, 4 o 5 clases, ya no me acuerdo, pero yo estaba feliz porque me gusta mucho el contacto me gusta más clase en posgrado que licenciatura, porque es otro nivel. Y las materias que estás dando le enriquecen mucho a los alumnos porque ellos están trabajando en la parte práctica. Ellos quieren maestros prácticos, no teóricos. ¿Cómo ayuda eso? Y eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la UNID, al inicio, cuando yo empecé a dar clase, éramos muchos maestros prácticos que decían que éramos de la vieja guardia. Pero era un maestro que ya teníamos años trabajando en la industria. Claro. Y ellos quieren eso. No quieren que sean ratas de biblioteca, yo les digo así. O sea, que sean más prácticos, que el alumno se lleve más conocimiento. Y desgraciadamente ya en los últimos años en la UNID han quitado a los viejitos, han metido a maestros jóvenes, pero que tienen menos práctica. A lo mejor tienen maestrías y doctorados, pero el alumno lo que quiere es aprender de un maestro práctico. Afuera. Exactamente. Porque ellos están en la práctica. Claro. Yo cuando les doy una clase de cualquier tema les digo, bueno, esto en la vida real es así. La teoría es esta, pero en la vida real sucede esto y esto y esto. Para que no esperen que van a aplicar 100% lo que van a ver en el libro, sí. Esto te ayuda, lo necesitas, pero no es exactamente lo que sucede en la vida real. De acuerdo. No, sí, tiene mucho sentido porque justo lo que uno aprende en los libros puede ayudar como referencias, pero después, supongamos que va a salir un libro donde te van a enseñar a caminar, pero ¿cómo vas a aprender a caminar si no vas y mueves tus piernas? O bueno, los bebés empiezan a gatear, entonces es algo sencillo, andar en bici, cocinar, hay muchas cosas que te puede ayudar, la receta, el libro, el manual, pero tú tienes que ir en este caso a la empresa, al proceso, a las actividades, para que aprenda los errores que hay. En su caso lo ha comentado, que hay errores que se aprenden y pues se quedan ahí como aprendizajes, como experiencias que tiene que pasar uno para que después las pueda compartir, para que no pasen por eso los demás. Sí, me acuerdo en mi primer trabajo, me quedo solo en el turno de la noche. Ya creo que no me acuerdo por qué cambió en la que estaba en la mañana. El caso es que me quedo solo, no había nadie, yo era el único responsable. Y entonces se me descompone, todo el proceso es continuo. Y la máquina que hacía los moldes se descompone. Y ya nomás levantó la mano y lo operé. Pues ya no funciona esta máquina. Y ahí voy. Pues ya saqué mi multímetro y pues, lo que aprendí en la escuela. Ya por aquí, por allá. Ajá. Y todos así viéndome encima, atrás de mí, a ver si podía. Yo sudaba porque pues
pues en la teoría aprendes muchas cosas, pero ya en la vida real tienes que hacer valer lo que aprendiste. Mejor, sí. Y como a la hora por fin lo pude reparar, y me dice el mecánico, esto ya no va a volver a suceder. Digo, ¿por qué? Es que yo lo hice intencionalmente. Yo tengo que, en las partes de los contactos eléctricos, yo tengo que ponerle un dieléctrico cada hora, para, como hay mucho polvo por la arena sílica, se pegan y empieza a fallar la máquina. Entonces, si eso yo no lo hago, lo voy a descomponer la máquina. Entonces, yo la descompuse intencionalmente para ver si sabía. Pero veía que sí pudo, ya jamás va. Ya no va. O sea, son cosas, fue una prueba, por así decirlo. Prueban, a ver qué tanto. Estuvo bien. Sí, realmente. Aparte con la presión de que te estén viendo los demás, ¿no? Ahí atrás de ti, a ver si sabes o no. Otra ocasión, ahí mismo en la fundición, se me prendió un horno. Y entonces todos los trabajadores salieron corriendo del área donde estábamos trabajando. Y yo lo primero que pensé, bueno, pues buscar un extinguidor y tratar de apagarlo, ¿no? Yo en mi vida había usado un extinguidor y dije, pues a ver cómo le hago para agarrar bien pesado que está el extinguidor y dije, pues le jalo aquí, pum, que empiece a funcionar y me voy a apagar y entonces mi brazo derecho, al ver que yo hice algo por apagar el fuego, él llega y agarra otro y al rato empiezan otros. Está como que entre 5 apagamos. Y ya no se pudo producir porque el horno prendido, pues ya, ¿cómo fundíamos? Yo ya nada más puse mi reporte y con puño y letra. Pues pasó esto. Dije, no, yo creo que ya es mi último día de trabajo. Seguramente mañana que llegue me van a correr. La liquidación. Y sí, así fue. Llegué al siguiente día. ¿Ah, sí? Espérame. Llegué al siguiente día y me manda a hablar el hijo del dueño, que es un muchacho muy joven. Dice, ya supe lo que le pasó. Dice, no sé si felicitarlo o regañarlo. Digo, ¿por qué? Dice, no, mire, la próxima vez que suceda eso, córrale, porque de milagro están vivos. Dice, es peligrosísimo lo que hicieron. Total, el horno se quema y no pasa nada, ¿no? Lo reparamos. Pero aventaba el acero a rojo vivo. Se cuenta como un volcán. Sí. Exactamente. Y digo, qué bueno que no pasó nada. Pero sí, la próxima vez, ya todos los trabajadores saben, pase eso y córranle. Y se van todos para afuera. Dice, es que pues lo felicito porque tuvo valor de apagarlo. Dice, pero sí lo voy a regañar porque no lo vuelva a hacer. Y sí, son experiencias que vas pero no lo corrieron. No. Sí. Pero sí, sí, yo dije, no, pues ya se acabó mi trabajo aquí. Pues son experiencias que uno va teniendo dentro de la empresa, porque te pueden enseñar una y mil cosas, pero sí, decimos lo mismo, hasta que estás ahí. Hablando de experiencias, recuerdo una que nos había comentado justo en la materia. Dentro de sus diferentes puestos que tuvo, hubo uno que fue, no me parece si contralor o administrador general, algo de una empresa en la cual tenían muchos problemas de robo hormiga, de malos recursos, malos manejos, y llegó a cerrar llavecitas, por así decirlo, y a la gente no le gustó y se puso interesante ese punto. Sí, ahí yo estaba como jefe de taller de mecánico del municipio en aquella época, 1994, si mal no recuerdo. Y entonces me habían dicho que había mucho robo. Entonces que el objetivo era bajar los gastos. Entonces empecé a ver, bueno, pues qué pasa, por qué hay tantos gastos. Y lo primero que encontré es que no había controles. Decía, bueno, esta unidad, ¿cuánto le han metido en un año? No sabemos. No se sabe. Digo, bueno, ¿cómo es el proceso? Total que todo lo hacían muy sencillito, pero no era un descontrol tremendo. Y entonces empecé a llevar un file por unidad. Formatos y todo eso. Y entonces le dice, mira, te le vamos a poner un motor nuevo, firma el recibido, la fecha y se acabó. Y te vamos a poner 2 litros de aceite, fírmale qué unidad, etcétera. Y así. El almacén no había ni nunca habían hecho inventario. Entonces entraban cosas que compraban y salían, pues quién sabe cómo salían. Y entonces empiezo a controlar los inventarios y empiezo a cerrar las llaves, como dices, a cerrar llaves. Por ejemplo,
las llantas que se le daba a todas las unidades, las marcábamos por la cara interior. De tal manera que cuando quisieran, tenían que llevarme la llanta que yo les había entregado. Claro. Obviamente les molestó porque cada semana iban por 4 llantas nuevas. Y el aceite, se formaban todos los operarios de camión de aseo público con 2 tinas. Una tina de aceite hidráulico y una tina de aceite para motor. Les llenábamos las 2 tinas de 19 litros. Bueno, pero ¿por qué tanto? No, es que ya están muy mal las unidades. Está bueno, firma de recibido. Entonces, en una ocasión me salía atrás de un camión de a ver qué estaba pasando. No, pues llegaban a 3 cuadras y ahí vendían el aceite. A granel. Sí, y así, no. Hay muchas cosas. No, pero es increíble. Pero que hasta le ponchaban las llantas también, en esa ocasión porque no les gustó. Las 4 llantas, sí. Porque no tenía el carro, lo tenía afuera, pero yo estaba afectando muchísimos intereses. Sí. Entonces, pues, digo, tú lo haces porque dices, oye, si me contrataron para bajar gastos. Es mi trabajo ahorita. Tengo que hacer las cosas bien, claro. Aunque le cueste, a la gente no le guste. Y así, no, es increíble. Por eso eso fue hace muchos años, y luego veo que dicen que ya se acabó la corrupción. Digo, no, por Dios. Ahí en todos lados. No sé de qué país o de qué mundo estarán hablando, porque esto no lo pueden cambiar. Es un sistema. Bueno, está ya se oye muy feo decirlo, pero sí, se escucha feo, pero es una parte de la vida normal de todo. Por ejemplo, en el sector privado, también trabajé para el sector privado, pues yo era el que conseguía los pedidos y muchos, por decir, de 10 compradores, 8 te pedían dinero para que les dieras porque tenían un contrato. Y tú dices, híjole, les doy. Si les doy, pues estoy mal, pues estoy fuera de mis principios. Sí. Y si no les doy, no voy a tener el trabajo. Me voy a agarrar otro que les va a dar. Entonces, estabas en el dilema qué hacer. Dilema, no sabe uno qué hacer. Y las empresas privadas yo creo que lo saben. Lo saben porque lo deben de saber, pero es de veras increíble, ¿no? Es imposible quitar ese vicio tan mal que tenemos no solo en este país, debe haber en otros mundial, también. Sí, debe de ser lo mismo. Una forma de no seguir la regla y hacerlo por afuera, sí. Donde no se dé cuenta. Sí. Pero por ejemplo, ya teniendo el negocio, cuando teníamos el taller de maquinados, tuvimos un cliente que duramos con él como 20 años trabajando. Y en las últimas veces que nos dieron contrato, empezamos a ver que ya no nos daban, pues ¿qué pasará? Y íbamos a ver al de compra, no, pues es que no había trabajo. Y empezamos a investigar por nuestra cuenta. Pero lo que pasa es que el administrador de ese negocio puso un taller igual al de nosotros. Y el trabajo que nos mandaban a hacer a nosotros, lo mandaban a hacer con el negocio del administrador. El administrador. No, pues ahí sí, ya ¿qué puedes hacer? Entonces yo sí lo denuncié ante un japonés que era el cabeza principal, sí les dije, oigan, no. Esto no está bien. Pónganse listos porque los están metiendo goles, pero a lo bárbaro. Sí. Ya no supe si sí, pero por lo pronto nos quedamos sin trabajo con ellos. Pero son triste, son cosas que pasan y uno tiene que trabajar aún con lo que va viendo y lo que va existiendo, sí. Lo que platicábamos también, regresando a la cuestión de las materias, sí que importante es conocer no nos encanta, siendo sinceros, a algunos, pero sí esta cuestión de conocer números, de la estadística, de saber cuándo, no sé, digamos, lo de las máquinas, cuándo una llanta puede... su tiempo de vida, lo de los aceites, cuánto rinde una cubeta de 19 litros, no sé, una de mil cosas que uno debe de saber, una prox de los números y la cuestión de los métodos de optimización también, eso es importante porque a lo que recuerdo, porque sí puse atención en mi clase, aunque no lo crean, es esta cuestión donde a veces tienes 5 caminos para llegar al objetivo, pero esos 5 caminos, unos te van a costar más que otros o menos que otros, pero el tiempo te lo va a ahorrar, vas a encontrar más problemas, menos proveedores, o sea, este camino es sacar, ahora sí que con numeritos, más 1, más 2, más 3, menos 5, menos 10, así te vas así hasta que llegas al final y dices, este es el camino óptimo que debo de seguir. Claro, no, sí, eso sirve muchísimo. El problema es que, por ejemplo, muchas empresas, unas los desconocen, porque si vemos en la actualidad, ahorita las profesiones que más buscan son gente que sepa programar.
No hay programadores en México. Y esa herramienta que les enseñé es programación lineal. Ya. En donde tú tienes que generar tu ¿cómo se llama? Tu modelo matemático, que no te lo va a hacer una computadora, no te lo va a hacer un software, eso lo hace el ser humano. Él hace su modelo matemático y luego ya después lo mete a un software y el software Trabaja. en segundos te da el resultado. Sí. Pero tú eres el que haces o generas ese conocimiento. Esa planificación. Exactamente. Sí. Y muchas empresas dicen, híjole, es que pues sí está esto muy ideal, pero ahora no tenemos urgencias. Pero si lo pones, si lo planeas, si lo organizas, sí funciona. Sí. Y sí te da buenos resultados. Por eso de repente dicen, híjole, ¿por qué tenemos menos utilidades? Pues porque no estás haciendo las cosas planificación. bien. No estás optimizando tus recursos. Sí. Sí, hasta tener un presupuesto de urgencias, porque sí. Es lo que platica. La urgencia me quitó dinero, pues hubieras puesto un presupuesto claro. para la emergencia y ya si no lo utilizaste, pues ahí tienes un colchoncito que puedes utilizar después. Y simplemente, por ejemplo, ahorita hay muchas herramientas como Manufactura Esbelta, que es una herramienta fabulosa, que desgraciadamente las que más lo usan son las empresas automotrices. Pero muchas empresas micro, pequeña y mediana deberían de aplicarlo porque sí les ayudará muchísimo a mejorar sus procesos. Pero también les sacan la vuelta porque ya utilizar manufactura, una de las herramientas o dos o tres requiere que todo funcione perfectamente bien. Y pues a veces en el mundo ideal dices tú, bueno, lo tengo bien controlado. Pero hay un montón de variables que a veces no las puedes controlar. Sí, están fuera de... Por ejemplo, ahorita simplemente todas las recomendaciones de Trump pues trae de cabeza al mundo porque las empresas no saben ahora cuál va a ser los nuevos aranceles. ¿Ahora qué va a ser? Los nuevos candados que va a haber. Y las empresas están así cuidando su dinero porque pues esos intereses, ellos ganan por lo que venden y no saben qué más cosas va a sacar el señor. Entonces, sí, eso afecta muchísimo. La incertidumbre que uno podía tener dentro de la empresa con el mercado. Y eso también es algo que se va aprendiendo con la práctica, que en este punto entramos al tema decía la cuestión de tener la práctica para poder enseñarle a los alumnos. Y este comentario de aprendan de mis errores, aprendan de lo que yo sé o lo que ustedes pudieran llegar a hacer. ¿Cómo se pudiera aterrizar de una mejor manera de decirles? Es que a lo mejor les puedo decir yo cómo me equivoqué, pero salgan también ustedes a hacer sus errores, ¿no? Para que vayan aprendiendo, que es algo muy importante en esta cuestión. Es que es la única manera, ¿no? No puedes... somos seres humanos, nos equivocamos. Nadie aprende desde la primera vez, pero la única manera es pues, echando a perder. Es que a fuerzas, de una y otra vas corrigiendo. Por eso cuando yo me acuerdo mucho, el primer jefe que tenía era un señor como de 50 años y yo era un chavo de 25 años y me decía despectivamente ingenierito, porque pues me veía, bueno, él era alto, fuerte, y yo estaba bajo, chaparrito, delgado, y así me decía ingenierito. Y me decía él, oiga, dice, ¿cómo me ve usted? Y yo, pues, ¿cómo me ve usted? Pues, hijo, le digo la verdad, no le digo la verdad. ¿Qué le contesto? Le dijo, no, bien, no, dígame la verdad, ¿cómo me ve? Y yo, mejor hágame la pregunta más concreta, dice. Y me dice, ¿a usted le gustaría llegar a mi edad y verme como me ve? Y entonces le dije, no, pues la verdad no. Porque yo veía que el señor ya estaba grande y veía que se le dificultaba hasta respirar, ¿no? Yo tenía un problema de corazón, no sé qué será. Y me dice, no, mire, ingeniero, le voy a dar un consejo. En la primera oportunidad que tenga, busque independizarse. Y aproveche su juventud, eche a perder, porque todos somos bien miedosos, no hacemos las cosas y nos quedamos con el que yo quisiera, hubiera hecho esto. Exactamente. Dice, hágalo, no importa, si sale mal, vuélvalo a hacer 2 o 3 veces. Y creo que él fue el que así que me abrió los ojos pensando en independizarme. Él creo que se lo debo a él. Qué bien. Porque él no lo pudo hacer. Me dice, yo no lo pude hacer, lo quería hacer, pero me faltó decisión. Si usted puede, hágalo. Está soltero, tiene hijos.
muévase, le seguro que le va a ir bien. Y sí, a él le debo ese. Son consejos que uno posiblemente a veces escucha en muchas ocasiones, y cuando uno es joven, a veces los consejos no los tomamos algunos y otros sí los tomamos, pero en este caso sí funcionó, porque se escuchó. Y es por eso que lo que también este foro y estas conversaciones es, no busco que toda la plática sea obviamente una experiencia total para las personas que escuchan, pero algo va a dejar que les puede cambiar esta forma de mejorar dentro de su estudio. Yo, por ejemplo, de las cosas que se me hicieron muy difíciles como estudiante de la maestría es hacer mi tesis. Sí, es un tema que ahorita platicamos sobre eso. Me voy a adelantar, pero... adelante. Vamos a entrar. Sí se me hizo... ¿qué voy a hacer? No tenía ni idea ni qué iba a hacer, qué iba a escribir. Y entonces sale casualmente el jefe del posgrado me dice, oye, fíjate que hay una empresa que quiere que le den asesoría. Dice, ¿por qué no vas, la visitas y pues a lo mejor hasta ahí puedes sacar tu tesis? Y así fue. Me llevé un cuestionario de 100 preguntas y me presenté. Escuchar que lo que quieren. Tomé toda la información y dije, no, pues ya con esto ya sé qué puedo hacer. Ya que sé qué puedo hacer de tesis. Y ahí empecé. Mi error fue que cuando ya casi tenía terminado el trabajo, una ex compañera de la maestría me dice, oye Marco, dame chance, ¿me aceptas en tu trabajo? Y dije, no, pues yo ya tenía hecho el 80%. Y bueno, pero tú ¿qué hacemos? ¿Qué le vas a dar? Y era contadora, dice, mira, no, yo le voy a dar, te falta una parte bien importante, que es la parte financiera. Yo me voy a meter a esa parte financiera de la empresa y lo empatamos. Juntamos. Y hablé, como yo todavía no había metido mi solicitud, lo platiqué con el coordinador, dijo, mira, hay este problema, ¿se puede o no se puede? Dice, no, pues tú mételo, que lo apruebe. Y eso me hizo retrasar un poquito porque decía, no, yo quería titular. Esa desesperación es difícil manejarla. Y en aquella época, lo bueno es que casi todo tú me refiero, lo hacías, sabías cómo hacer el posgrado, cómo hacer tu maestría, etcétera, etcétera. Porque ahora veo, a menos a mí me tocó revisar muchas tesis que empezaba un maestro con un capítulo de tu tesis. Y luego ya pasabas y luego te pasaban con otro y el otro veía el primero y decían, no me gustó el primero, vamos a quitarle y vamos a... Entonces el pobre alumno se la pasaba... Pues rebotando. Sí, y eso afectaba, se quejaban de que no había titulación. Pues claro, porque estaba mal estructurado la planeación de cómo hacer la tesis. Yo la verdad cuando me tocaba con director de tesis, que era al final, yo no te lo voy a cambiar nada, le digo, porque ya si llegaste hasta aquí... Es porque ya pasaste varias revisiones. Yo nada más le voy a dar una reída así rapidita y vámonos. Porque se me hacía ya tanto, pobre muchachos, ya ni dormía. Es bien difícil. Y sí, yo les decía mi experiencia, a mí porque me salió afortunadamente, pero había alumnos que me decían, es que maestro no sé ni qué hacer. Y yo siempre les decía, pues ¿qué sabes hacer? No, pues que sé esto, que sé lo otro. Pues órale, pues vete por ahí, ¿no? Junta información y adelante. Tienes, si la empresa donde trabajas te da la oportunidad. Sí. Y órale, vamos a empezar a trabajar. Y así me lo llevaba. Porque las tesis que yo dirigí fueron muy prácticas, no tan teóricas. Inclusive una tesis me gustó mucho porque este chavo era muy inteligente y se metió durísimo al tema y lo apoyó la empresa y salió un trabajo, creo que hasta ganó un premio. Yo nomás dirigí, él hizo todo el trabajo. Aportó en cierta forma. Le dije más o menos cómo podía hacerlo. Sí. Pero sí, ahí sí creo que al posgrado le faltaría volver a donde estábamos, o sea, voltear un poquito a ver qué hiciste bien, porque los muchachos se titulaban más rápido antes de que modificaran la forma en cómo te titulabas, que imagino así fue como te tocó a ti. Sí, pero bien lo menciona, profesor, que cuando uno está en este camino, hacer una tesis nunca es fácil, pero yo creo que lo platicábamos y los invito a ver el episodio de la maestra Adriana Ramos, que también ya salió, que platicamos también de las tesis.
Una tesis nunca es fácil, pero creo que no deben de desaparecer porque es cuando tú le demuestras a las empresas que eres capaz de aterrizar un problema, un nicho, un mercado, darle estructura, aterrizarlo desde una investigación, darle un marco teórico, darle antecedentes, darle todo su cuerpo que esto requiere. Y a lo mejor ni siquiera tienes que llegar al resultado, con el simple hecho de enseñar a la empresa el problema que tiene, y hasta ahí lo puedes dejar, porque si quieres entregar un resultado, se puede hacer, pero te va a llevar a lo mejor más tiempo implementarlo. Pero esta parte de saber citar, de saber comunicar, de saber investigar, que es lo que mencionó que hizo al principio, o sea, todo esto siempre te ayuda porque cuando vas justo a la empresa, es lo que vas a hacer, investigar problemas para resolverlos. Qué importante es esta cuestión, y eso es algo que también lo vi desde mi punto de la tesis, que nos pusieron a rebotar en cierto punto que, repito, la tesis no es fácil, es muy satisfactoria cuando la terminas, pero creo que sí pudiera fluir más el proceso de A a B de mejor manera que te traigan rebotando en cierto punto. Así es. Sí, es algo interesante. Y si están ustedes en ese proceso de hacer tesis, pues creo que no lo suelten, porque muchas personas desertan por esta cuestión de que es algo difícil, de que es algo que no le ven una luz al final del camino, pero lo mejor que puedes hacer es acercarte justo a tu director de tesis o directora de tesis, que es el que te va a guiar. Y sobre todo, difícilmente van a tener otra oportunidad de escribir algo tuyo. Correcto. Y aprenden muchísimo. Yo, por ejemplo, después de hacer mi tesis, donde aprendí mucho o más, fue cuando empecé a dirigir tesis. Porque empecé a ver diferentes tesis muy, muy, muy diferentes todas. Cada uno tenía temas muy, muy diversos. Entonces, la forma en la que los llevaban, pues a veces iban bien, a veces no, ir corrigiendo. Claro. De esas tesis, lo que te comentaba una vez, que en un congreso, una de las tesis que dirigí ganó un premio, no recuerdo si nacional, pero sí estuvo bastante bien. De otra tesis también quedó muy bien hecha sobre el desarrollo de proveedores en logística. La hizo una alumna muy inteligente, y de ahí sacamos un texto para que fuera publicado en revistas indexadas. En fin, o sea, hay muchas cosas, muchas cosas muy interesantes. Pero sí, si van a estudiar una maestría, les recomiendo busquen una maestría que les obliguen a sacar una tesis. Sí, o un proyecto, aunque sea uno final. Algo, porque esas maestrías donde pasan 12, 13 materias y ya los hicieron másters, la verdad nomás están tomándoles el pelo. Porque el título sí va a estar ahí, sí, como el papel, por así decirlo. Pero no están aprendiendo nada, o sea, no se llevan todo el aprendizaje que involucra hasta el final, hasta tu tesis. Sí, y por eso creo que rebotan muchas personas. Lo comentaba también en ese episodio de mi generación, varios han rebotado porque nunca en la licenciatura o en algún momento han estructurado un proyecto de esa forma. Cuando llegan a este punto, pues se van para atrás porque no llegan a pasar esta cuestión, que lo más difícil es sentarte a equivocarte, porque tienes que sí o sí escribir algo en el documento para podérselo entregar a tu director. Esté bien o esté mal, escribe, o sea, ahí dale, y ya se lo entregas a tu director y te dice, no, pues ahora está todo mal, haz otra, pero tienes que equivocarte, o sea, ir ahí, no, porque luego uno quiere hacer una tesis que cambie el mundo, o que quiere que ser la tesis más... Descubrir el hilo negro. Sí, exactamente, y después te das cuenta que dices, no, le tengo que bajar muchísimo esa expectativa, haz algo terrenal que te funcione, que te apasione, que te guste, porque si haces también algo que a lo mejor es un tema totalmente nuevo para ti, te vas a rebotar muchísimo en la cuestión. En la parte de ser director de tesis, también es una responsabilidad para el director, porque estás ahora sí que con la vida o el tiempo de la persona, dedicándole sus correcciones, su vida, y ya cuando los ves titularse, pues es una satisfacción, creo que importante que para el director, ¿no? Sí. Y pues una de las satisfacciones mayores que yo tuve como maestro
o que he tenido como maestros, que me he encontrado exalumnos que están en niveles muy arriba en empresas, ya como contralores de las empresas. Tuve, yo creo que el mejor alumno, voy a decir su nombre porque lo vi amigo y fue mi alumno, Francisco Marmolejo. Este muchacho era súper inteligente, terminó su carrera con puros 10. Le dieron un tiempo completo en la universidad, por X razón. Terminó ya su contrato en la universidad y este muchacho se va a la UNAM, ya busca trabajo y empieza a trabajar de taxista, de muchas cosas. De todo. Logró estudiar su maestría y de ahí se fue relacionando con gente, y para no hacerlo tan largo el comentario, llegó a ser el vicerrector de la Universidad de las Américas. Y luego después de ahí brincó a ser el representante de México ante la OCDE en Francia. Llegó a ser vicerrector como de 5 universidades en Estados Unidos. Y ahorita es el director de la Fundación Qatar. Él está trabajando ya en Qatar en una de las universidades más prestigiosas y más avanzadas en todo sentido. Qué bien. Y es una eminencia este amigo. Y pues es bonito ver a tus alumnos crecer, que llegaron a esos niveles, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, mucho o poco, la aportación que ustedes hacen como maestros es algo que te hace crecer un escaloncito, una etapa, un momento. Estos cuatrimestres o semestres que uno tiene, pues es convivir con tu profesor, aprender de él, saber. También creo que es dedicar tiempo a ustedes antes para preparar la clase y no llegar en blanco y empezar a platicar una y mil cosas, sino esta sinergia que se crea, y a veces puedes tener buenas convivencias con algunos profesores, a veces no, y creo que es lo mismo de allá para acá. A veces los profesores con muchos alumnos tienen recuerdos, pero con algunos fue dar materia y a lo mejor pues ya no siguieron ese contacto. Pero sí, el verlos crecer o vernos crecer, creo que es algo muy importante. Y en esta cuestión del crecimiento entre los maestros, entre los alumnos, o cuando los alumnos se vuelven maestros, también creo que es algo importante. Siempre va a haber un aprendizaje constante, que no está mal, porque creo que un error en el que caen algunos profesores o algunas personas en las empresas, porque también hay personas en empresas, es cuando creen que ya lo saben todo, que ya no tienen que nadie me va a venir a enseñar en mí, cuando es lo contrario. Uno nunca deja de aprender por más años que lleves en la empresa, o por más años que lleves dando clase, ¿no? Sí, así es. Sí, es una ocasión voy a hacer un comentario. Una vez me encontré a unos compañeros de generación de escuela de ingeniería y me decía, ¿cómo estás? Le digo, pues muy bien, muchas gracias, trabajando, sí. Dice, no, yo ando bien mal, no consigo trabajo. Y digo, qué caray. Lo invité a tomar un café, platicamos, y la primera pregunta que le hice fue, oye, ¿y cuándo fue la última vez que tomaste un curso? Dice, no, pues fue hace como 15 años. Dije, no, pues ya me dio la respuesta. Ya sé por qué no tiene trabajo. Es que no te puedes quedar, no, tienes que seguir creciendo y creciendo. Sí. Este es un proceso de nunca acabar. Sí, de hecho, hasta dentro de la maestría recuerdo un comentario, no recuerdo bien qué maestra, fue una maestra, pero no recuerdo cuál, y tiene razón. O sea, era la primera clase del primer cuatrimestre que teníamos, de estos 2 años o 3 años que pudiéramos tener clase. Nos decía, lo que ustedes van a aprender ahorita, posiblemente cuando salgan, ya va a estar un poco obsoleto, van a tener que volverlo a refrescar ahora con lo que va a haber en este momento. Y eso está pasando. Estudias una licenciatura que es de 4 o 5 años, aprendes algo en ese primer año, pero posiblemente cuando salgas tienes que volver a reaprender. Y no está mal, o sea, no está mal sentirse, o siento que las personas a veces se creen vulnerables, decir que no sé, o tengo que aprender, o explícame. Y creo que es todo lo contrario, tienes que ir a aprender y aprender, porque esa es la parte que no puedes dejar de hacerlo en la vida, más que en la cuestión profesional o personal. ¿Alguna enseñanza o algo que recuerde en la cuestión de aprendizaje que usted diga, sabes qué, no puedo dejar de aprender porque si no me voy a quedar atrás, tanto en lo educativo como en lo profesional? No, pues tengo uno. Cuando empecé a estudiar la maestría, llevamos una materia de economía y el maestro, en lugar de
de irse al pizarrón y escribir, y hacer grafiquitas, bla, bla. Todo se mete Excel. Y yo era un neófito en Excel. Es más, la computadora apenas la conocía un mes antes. Y entonces, pues yo veía que todos los chavos que eran más jóvenes que yo tenía 50 años y ellos andaban en los 30, pues todos tecleaban y pues yo también le tecleaba, ¿no? Pero no tenía la preparación de Excel. Y lo que hacía es que llegaba a mi casa y le decía a mis hijos que ya estaban estudiando, oigan, ayúdenme a hacer esto y aquello y así. Así fui aprendiendo. Con ellos fueron mis maestros en la parte de Excel, que era mi parte débil. Y así aprendí a buscarle. Ya después hubo cursos de Excel, ya me inscribí. Y eso fue hace una buena cantidad de años. Me dice, tengo una hija que está estudiando, que está trabajando en una empresa aquí de la Soya Industrial. Me dice, oye papá, es que los chavos de ahora no saben Excel. Y dijo, yo eso lo viví, pero yo no lo sabía porque nunca tuve un curso. En ese momento. Pero hay chavos que están estudiando que les dan esos cursos o no se aprovechan. No se aprovechan y se quedan en nivel ya ni básico, o sea, elemental. Y cómo se llama, y dice, no, batallo, porque yo quiero a alguien que ya sepa 100% Excel, porque todo mi trabajo es todo trabajar en Excel. Ni siquiera en una forma avanzada, con que sepas, por así decirlo, una forma intermedia, el manejo de Excel. No lo hay. Sí. Había un comentario de un amigo que justo decía eso, que él trabaja en la zona industrial, y me dice, o bueno, varias personas que conozco de allá, la verdad es que te abre las puertas, sí, tu título universitario, pero les ha abierto las puertas mucho más el inglés y el Excel. Ese es como tu estrellita en la frente, de tu currículum, aquí está, pero si sabes Excel e inglés, yo creo que tú ya estás avanzando a la siguiente entrevista. Claro. En este punto, ahora vamos a ver la cuestión práctica, a ver si sabes, porque puedes poner en el currículum una cosa y después otra, pero sí, es algo que estas herramientas de trabajo nos ayudan. Ya no digamos Excel, el Word, el PowerPoint, el Access, que presentar un documento de buena forma, presentar unas diapositivas, todo esto va cerrando un círculo de la cuestión profesional que cuando entras a la empresa no te lo enseñan de gran forma. Y cuando uno estudia la maestría también pues tiene que sacrificar tiempos para poder aprender, sacrificar tiempo con la familia, con el trabajo. A veces llega uno cansado. Esa experiencia, ¿cómo fue? O ver a sus alumnos cómo fue pues llegan cansados, pero tienes que motivarlos para que aprendan. Claro. Sí, yo les digo a los alumnos, miren, nosotros cuando terminen van a llevarse un costalote de un montón de materias. Y más hasta pesado se les va a hacer caminar. Pero de todo ese costalote, solamente 5% van a utilizar en la vida real. Y se van todos tristes. Le digo, bueno, es que no sabemos para qué área van a ir. No sabemos si se van a ir para recursos humanos, para ventas, compras, administración, finanzas, no sé. Hay muchísimas áreas y no sabemos a dónde vamos a caer. A veces te gusta más una cosa y terminas en otra. Porque las empresas cuando te hacen tus exámenes ven cuál es tu talento. Claro. Y lo que hacen es, pues vamos a enseñarle a este muchacho que tiene este talento para que nos resuelva problemas en la industria. Sí. Y así es. Sí, no. Y luego también lo que tú dices, yo les digo, les hago siempre la pregunta, levanten la mano los que saben inglés. No, pues 2 o 3. Ok. Levanten la mano los que saben Excel. 2 o 3. Digo, no, pues tienen 3 años para ponerse a estudiarlo porque están muertos con eso. Si no tienen eso, es muy difícil. No entran. Digo, ya, muy difícil. Y ahora más, ahora te están pidiendo qué idiomas hablas. Porque ya no solamente se va a quedar en el inglés. Ya en inglés ya va a ser algo bueno, pero requieren de algo más. Sí. Sí, y a veces uno se pone a pensar, este es un comentario desde mi punto de vista, que el inglés es algo difícil de aprender porque lo escuchamos y nos ponemos nerviosos o no lo queremos hablar o no lo queremos decir. Pero ya cuando te metes al tema, por así decirlo, no tienes que ser un experto al hablar inglés. ¿Y a qué voy? Cuando un extranjero viene, digamos un americano a México y empieza a hablar poquito palabras o con su acento, pues nosotros
le tratamos de ayudar para que se pueda comunicar con nosotros. Es lo mismo cuando uno habla con una persona que habla inglés. Ellos te van a identificar tu acento, porque es lo mismo que pasa cuando ellos vienen acá. Le identificas el acento rápido porque no puede pronunciar bien la R, como tú veas. Pero es ese miedo de no querer aprender ese idioma porque el que dirán o van a decir que no sé. Aviéntense, hablen, practiquen, vean series, háganlo, porque sí, es lo que te abre puertas en su momento. Y el inglés, en cierto punto, tiene su proceso de aprendizaje, pero hablando con personas que hablan otros idiomas, el inglés es de los idiomas, por así decirlo, más fáciles de aprender. Creo que hasta el español pudiera llegar a ser más difícil porque tenemos palabras que a veces son sinónimos o se pueden utilizar en ciertas formas, o tenemos estas formas de comunicarnos con palabras con doble sentido, con diferentes cosas que no le tenemos que tener miedo al aprender este idioma porque en algún momento nos va a ayudar. Y la pronunciación y la forma de decir, y a que a lo mejor las personas te pudieran hacer un comentario, eso lo puedes dejar a un lado porque el aprendizaje es el que te tiene que llevar a esa nueva puerta que vas a encontrar. Así es. Sí, es correcto. Y en la parte de entrar a una empresa ya a trabajar, pero que también tú tienes que demostrar. Comentábamos que cuando entró con este ingeniero alto y que le comentaba ingenierito, pues obviamente cuando uno entra está a la orden de lo que te digan, no estás a disposición de algo más o poder revirar lo que ellos te dicen. Eso también es muy importante, saber o poder encontrarte con un buen líder, porque a veces te puedes encontrar con líderes que no te van a dejar crecer en algún punto. Al revés, te aplastan. Te aplastan y es mejor moverse. Y no es malo moverse de una empresa a otra o de un sector a otro, porque es justo lo que lo comentamos con usted. Así creció, moviéndose. Negocio, empresa, universidad, mezclar. No pasa nada, moverse. Yo, por ejemplo, hablando de aprendizaje, por necesidades, una empresa me pedía que le consiguieran unas máquinas que no había aquí en México. Entonces ya me dijo qué quería y empecé a buscar, pues, a importar. Yo no sabía nada de importación, de exportación, nada, cero. Y entonces, pues, dije, pues claro que voy a poder, no sé nada, pero voy a aprender y voy a hacer. Y así empecé. Y entonces, en aquella época no había ni, todo se manejaba por fax. Entonces, te comunicabas telefónicamente y tenías que dejar tu fax para que te contestaran a ver si tenían el producto que tú necesitabas. Dejábamos abierto el fax en la noche para que el señor de Estados Unidos manda la hoja. Sí. Y así era todo muy lento. Y luego así fui aprendiendo todo el proceso logístico, los Incoterms, etcétera, etcétera, permisos, todo. Y a prueba y error aprendí, pero fue algo nuevo para mí, porque ahora me invitan a dar clases de logística, pero ya sé todo lo que pasó ahí. Sí, lo conozco perfectamente, no me lo pueden platicar. Y también así como de repente por ahí me invitan a cursos de emprendedores, y la verdad, híjole, a veces dan cursos puros teóricos, que nunca han emprendido, yo creo que ni su boda. ¿Sí? Y se ponen a dar clases de emprendedurismo. Digo, no, qué bárbaros. Lo que ellos platican, pues yo ya lo viví. Sí. ¿Qué más puedo aprender? Sí. Es que se necesita alguien curtido, alguien que ya probó sangre, allá fue sangre empolvada. Que te diga algo diferente a lo que dice el libro. Exactamente. Sí, así es. Si usted pudiera programar una maestría, un curso, algo, ¿qué es lo que incluiría? Que ve que las empresas están buscando en este momento, o que las universidades, o que el sistema educativo, porque no me quiero enfrascar en una universidad específica, sino el sistema educativo no está conectando con lo que el mercado laboral está buscando. Fíjate que cuando estaba como docente en la Autónoma, yo tenía la inquietud, como yo fui emprendedor, dije, bueno, ¿por qué los emprendedores fracasan? Y entonces me di cuenta que era claro el resultado. Sabían
qué hacer, pero no sabían cómo crecer. ¿Por qué no crecían? Porque no tenían bases administrativas. Y ahí se quedaban. Empezaban 1 o 2 años, al tercero ya empezaba a ir por abajo, se moría. Y otra vez entra otra empresa y así. Entonces se me ocurrió hacer un diplomado en administración de operaciones. Y busqué, hice todo el proceso, porque hay que hacer un proceso largo para que te acepten un diplomado. Y conseguí pura gente que era los mejores en cada área. Ni los conocía yo, porque yo lo que hice fue investigar, oye, ¿quién es bueno para esta área? Pues fulano, y así como me estás entrevistando, de igual manera yo empecé a buscarlos y armé y lo metí y se aprobó y tuvo un exitazo. La mayoría de gente eran empresarios de micros o mediana empresa. Pero lo que aprendieron en ese curso fue lo que yo no sabía como empresario, pero que para mí hubiera sido muy útil yo haberlo sabido en aquel momento. Y desgraciadamente ya no lo repitieron, pero fue un diplomado muy valioso. Ya estuve la oportunidad, lo volvería a replicar. Otra ocasión, lo que se me ocurrió fue hacer un diplomado en logística, porque la universidad no tenía como tal ninguna escuela en aquella época. Nadie se le había ocurrido hacer un diplomado. Y empiezo a buscar gentes que estaban conectados en temas de logística. Armé todo el diplomado. Y ¿cómo se llama? Y la idea me la robaron la escuela de economía. Ya cuando supieron que yo andaba pisando los terrenos de ellos, por ahí alguien de los mismos que yo busqué, fueron y dijeron, oiga, pues acá hay un maestro que está en contaduría. Y entonces se me adelantaron, lo metieron, lo probaron, ya no lo pude hacer. Pero bueno, pues son experiencias. Que va aprendiendo igual. Sí, a lo mejor me tardé mucho en darle forma. En estructurarlo. Ajá, pero pues así, dicen que si vas a hacer algo no lo platiques, ¿verdad? Hazlo. Sí, exactamente, ya que lo vean, que vean el resultado, porque sí puede haber justo sí. No sé cómo llamarlo, recelo, como ganas de hacerlo primero. Bueno, hay muchas cosas. Esta conexión de empresa universidad en ocasiones está rota en algunas universidades o en algunas escuelas, porque veo que debe haber personas que hacen un programa de estudios solamente enfocados con lo que ellos creen que pudiera llegar a funcionarles a los alumnos para cuando salgan. Y es muy importante, lo aprendí también ya saliendo hasta de la maestría, lo vi después, que las universidades se acerquen a las empresas a preguntarle qué es lo que qué quieres, porque yo aquí voy a formar a personas que van a mañana a venir a buscar trabajo aquí. Dime qué quieres. Y creo que esa relación es importantísima. Convenios, programas, proyectos. Que las empresas entreguen problemas para que los alumnos las resuelvan en su momento y tengan esa relación. Es importantísima esa cuestión que a veces está rota en algunas universidades. Fíjate que tienen toda la razón. A mí me tocó participar en Contaduría de Administración en la nueva currícula del 2016, hace 9 años ya. Y estuvimos trabajando un grupo de como de 5 maestros, todos de muy buen nivel, entre los cuales sobresalía Miguel del Río, que es buenísimo en mercadotecnia, muy inteligente Miguelito. Miguelito, que llegaba al final, ya cuando teníamos todo estructurado, después de varias horas, llegaba y lo veía, no, vamos a quitarle, vamos a ponerle, y lo ordenaba, era muy listo. Pero en la parte que me tocaba a mí, que era la parte de procesos, porque en administración de procesos no había para los administradores materias o temas que fueran en sentido. Definidos. Entonces, con los que yo estaba trabajando no sabían nada de esa área, entonces me ponía muchas trabas para lo que yo proponía. Y entonces pensé, bueno, ¿cómo le voy a hacer para convencerlos? Y entonces invité a como 8 exalumnos míos, que estaban trabajando en la industria, en las áreas donde yo estaba proponiendo esos temas. Bien. Hicimos un foro en 1 hora, les mandé las preguntas, y todos expresaron, grabamos la idea. Qué bien. Es como lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Y
Y cada quien tenía una pregunta por contestar, y si alguien quería agregar algo más, lo podía hacer. Y me acuerdo mucho que cuando terminamos, me dijo una maestra que estimo mucho, me dice, no, es que yo en estos temas me sentía como estuviera en arenas movedizas. Dice, pero tenía mucha razón, los temas que tú estabas proponiendo, sí, ahora sí digo que sí, adelante, hay que, pero hasta que no lo escuchan de alguien que está en la industria. Sí, en la industria. En la empresa. Sí. Y esa currícula se hizo en la parte mía, se hizo con gente muy experta y me dieron ideas buenísimas, como lo que tú dices. A lo mejor nosotros queríamos hacer esto, pero ellos tenían una idea mejor. Uh-huh. Entonces estructuró muy parte. Cuando veo mi parte, me gustó estaba mucho. Formada. Porque fueron ideas mías más los de ellos. Ideas muy concretas. Unas que no se me habían ocurrido, otras que me gustó mucho un comentario por ahí de un buen exalumno que me regaló una hora de su trabajo, porque era director de una empresa en la zona industrial, o sea, no era Juan Pérez. El buen amigo Mario Maicote se llama, Mario Maicote, ojalá y escuche por ahí este podcast, pero... Saludos, y está invitado si un día quiere venir, también Miguel del Río está en la invitación. Y me dijo, dice, Marco, yo no sabía, dijo, después lo tengo grabado, yo no sabía que la Facultad de Contaduría y el área de los licenciados en administración los estaban preparando para estos temas. Dice, porque nadie te lo dice. Sí. O sea, ¿qué es lo que falta? Exacto, ¿qué es lo que falta? Pues yo que soy coordinador de esta área, pues voy a llevar a que conozcan las empresas en qué temas estamos preparando a mis alumnos. Uh-huh. Porque a lo mejor piensan administración de empresas, ¿qué áreas? Recursos humanos y contabilidad. Y se acabó. Sí. Y sin embargo, lo estábamos preparando en muchísimas áreas que no sabían las empresas. Y fue muy padre, me gustó mucho. La aportación de todos fue muy buena y se hizo un buen plan. No sé, creo que ahora ya se va a cambiar porque cada 10 años se modifica. Bien. Pero bueno, ya quedó un granito. Y sí. Es que qué importante es ese. Digo, no es tan fácil hacer el cambio del plan de estudios porque creo que conlleva toda una planeación, uh-huh, toda una investigación, todo esto. Pero creo que sí debe ser algo constante de que las universidades y las empresas hablen, se sienten. Uh-huh. Y creo que las empresas están enfocadas en su día a día y eso, uh-huh, es algo que les pudiera, pues no sé si quitar tiempo o quitar actividades de su día, que las universidades son las que van a tener que ir allá, uh-huh, a buscarlas, a sentarse con alguien, no sé, con el descriptivo de puesto, con recursos humanos, con el que quieran, uh-huh, justo a empezar a ver qué se necesita. Ahí están las necesidades. Y creo que se debe de bajar un poquito no sé cómo llamarlo, ego, esta, uh-huh, forma de pensar de, no, pues mis alumnos salgan como salgan, los van a contratar. Pues posiblemente es una idea equívoca claro, que tienen los... Sí, hay que prepararlos para lo que allá, sí, están demandando. Sí. Que vayan con todas las herramientas. Porque a veces uno como alumno sale con sus herramientitas y va emocionado y va con, sí, las cuestiones, pero llegas a la empresa y te dan unos trancazos que estas herramientitas ya no sirven. Tienes que forjar unas nuevas, claro, que son las que te van a ayudar a defenderte allá, porque sí es un mundo totalmente distinto cuando ya te sientas en una oficina, en una empresa, en la vida real, en hacer un negocio, cuando, uh-huh, ahorita lo mencionó que muchos fracasan, y sí tenemos un problema muy grande en México donde creo que el 90%, uh-huh, no sé, un porcentaje muy alto, en el primer año de los emprendimientos, uh-huh, fracasan. Sí, sí. Y es que debe ser, es justo esto de, estoy invirtiendo, pero ya hay un poquito de dinero, se me hace que este dinero ya viene para la bolsa. Y comentó usted que 4 años, sí, el negocio que usted tenía lo reinvirtieron. ¿Qué mentalidad tan buena esto de, pues se tiene que reinvertir? Pero muchos emprendedores han de pensar, no, pues ya hay dinero, ya hay que empezar a mover. Pero cuando llega, uh-huh, el trancazo de impuestos, el trancazo de una emergencia de algo, pues ya las arcas, sí, 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 no hay para dónde buscarle. Así es. Sí. Ha de ser interesante esa cuestión. En los modelos de negocios, ¿qué recomienda esta parte ahorita que decíamos? Pues el 90%, o bueno, un porcentaje muy alto fracasan. Si usted pudiera compartir esta cuestión, que al final de cuentas en algún momento después de varios, uh-huh, años cerró su empresa o su negocio, pero para que se mantuviera viva, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿qué tienes que trabajar en esta parte? Fíjate que
Precisamente hace una semana, un alumno que tengo actualmente en la UNIT, que ya es grande, tiene unos 50 años, y me habló, hemos hecho buena amistad, me dice, mira Marco, ya no te hablo como alumno, sino como amigo. Me ofrecen un negocio, quiero platicarte el negocio, cómo está, y quiero que me digas si voy bien o voy mal. Mira. Digo, bueno, pero ¿por qué me preguntas? No, porque usted ya tiene experiencia, ya pasó por esto. Sí. Y me empieza a decir, hay esto, otro, bla, bla. Entonces ya que lo oí, le hice 4 recomendaciones y me dice, no, ese cabarro, ni por aquí les había pensado hacerlo, lo que usted está viendo, que yo no había visto. Dice, pero con esto ya me abrió un panorama más nuevo, interesante, y creo que ya no voy a ir así tan a ciegas. Dice, porque como me lo estaban planteando, pues realmente lo que quería nada más es que el negocio creciera y luego me iban a dar me iban a quitar. Dice, pero ya con lo que usted me está diciendo, mira, cuidado con esto, haces ellos, el otro, contratos, etcétera, etcétera. Vete por allá, analiza el otro, búscale por acá, dice, no sé, ¿cuánto le debo por la asesoría? Sí. No, le digo, pues nada, le digo, nomás ojalá que si te va bien me lo digas que te va bien. La satisfacción de haber ayudado. Espero que te vaya bien, digo, porque no es muy listo, muy movido, pero le faltaba esa indecisión que tenía, no sabía si valía la pena invertir o no. Claro. Y espero que de 2 años me lo encuentre y me diga que le fue muy bien. Hablando de alumnos, también recuerdo en la conversación que tuvimos en ese entonces, también comentaba que puede haber alumnos muy buenos, pero hay unos que pues también de todo hay, pero también quieren como que pasarse de listos, a lo mejor en un examen, a lo mejor en alguna cuestión de un proyecto o alguna forma de pasar la materia por pasarla, haciendo trampa, por así decirlo. ¿Cómo la experiencia le ha ayudado a manejar ese tipo de situaciones? No, pues es muy fácil, o sea, ves el trabajo y sabes si realmente lo hicieron o no lo hicieron. O sea, no necesitas terminar de leer todo, porque desde que empiezas a leer, hay ocasiones que me mandan 3 trabajos y los 3 son igualitos, ¿no? Le digo, bueno, voy a calificar uno y lo voy a dividir entre 3. No, porque son idénticos, ni siquiera que pongan una coma, un punto. Pero te voy a platicar de una experiencia también de hablando sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tuve un alumno, yo tenía como unos 8 años de experiencia dando clase. Por lo general, cuando yo empecé a dar clase era muy estricto. Así todos pasamos por ese proceso. Y entonces este muchacho reprueba, un alumno, entregó los resultados y se para. Está el salón lleno, como 40 alumnos o más. Y así, con grito, me dice, maestro, más quiero decirle que en mi vida he tenido un maestro tan malo como usted. Y ay, híjole, nunca me lo había dicho ningún alumno. Digo, sobre todo en vivo y enfrente de todos. O sea, tuvo el valor de persona. Entonces, digo, ¿qué le contesto? Y pensé 2, 3 segundos. Dije, no, mira, yo agradezco tu comentario, pero está tu comentario contra el comentario de otros alumnos. Claro. Pero te voy a dar un consejo, si lo quieres tomar bien, si no. Porque me dice, es que por su culpa yo no me voy a poder presentar por promedio. Porque se iba a extraordinario, sacaba un 5, y él llevaba puros 10. Le digo, mira, haz un análisis y ve todos los maestros que has llevado que te han puesto 10. Si realmente tu calificación de 10 lo vale, o realmente pues sacaste un 10 pero no estás aprendiendo nada. Y cuando tú salgas de la escuela, lo que van a medirte es lo que tú sabes hacer. Exactamente. No los 10 que sacaste. Dije, entonces te recomiendo ahora busca maestros que sean exigentes, que te enseñen, que te saques 6, que repruebes, que te vaya extraordinario. Sí, que te des topes ahí. Es correcto. Y te va a ir mejor. No, se fue bien enojado este muchacho. Pasan los años y como a los 8 años. Y lo sacó del salón, obviamente, en ese momento. ¿No? ¿Se quedó ahí? Se fue. No, yo no me molesté porque dije, bueno, pues es muy respetarle su opinión. No, todos no podemos opinar lo que queramos. Este muchacho se sale y
Más adelante yo, cuando estaba distribuyendo máquinas de soldar, equipos de corte, le vendía a una empresa que se llamaba MK Gain, de ferrocarriles. Entonces meto mi factura, que me lo paguen, y no me la paguen, y dije, pues ¿qué pasó? No, ya una semana dices, bueno, pues ya 2 semanas, ya las 3, dije, no, pues algo pasó. Ya le hablo molesto a la secretaria, oiga, quiero saber por qué no me pagan, porque está rechazado el producto. Ya revisó, no, está todo bien. A ver, permítame, le voy a pasar al contador. Y me pasa el famoso contador. Entonces ya me habla y dice, maestro, ¿cómo está? Y dije, pues, ¿quién será? Digo, pues bien, digo, ¿quién habla? No, pues soy fulano de tal. Dije, a lo mejor no se acuerdan de mí, pero le voy a decir lo que pasó. Y me repite lo mismo que digo, digo, entonces, perdón, digo, tú fuiste el que me dijiste que te estás cobrando. Dice, no, intencionalmente no le quise pagar porque quería verlo personalmente. Mira. Dice, verlo personalmente y darle las gracias porque usted fue el único que me abrió los ojos. Dice, tenía toda la razón, yo había sacado puros 10, pero con puros maestros barcos. Y pues sí iba a obtener un promedio alto, pero no estaba aprendiendo. Después de eso, que me faltaba la mitad de la carrera, busco maestros difíciles, aprendo y gracias a esos maestros difíciles, acá andas. Tengo el trabajo que tengo. Y era el contralor general de esa empresa. No sé si todavía siga, pero le funcionó. Aquí está su cheque. Nada más quiero dar las gracias porque me ayudó a cambiar mi forma de pensar. Sí. Y dices tú, bueno, pues qué bueno que reconozcan su error. Sí. Y es que a veces es difícil manejar esas situaciones como alumno. Y, o sea, como alumno tú piensas que te mereces el 10 siempre, pero sí que tanto estás aprendiendo de esa cuestión. Y también en pláticas puede haber alumnos que tengan sus 10s, pero no aprenden mucho y cuando salen se dan de topes y hay personas que tienen sus 6 o 7. No estoy diciendo que saquen 6 o 7, sino que saquen 10 si es posible, pero aprendan exactamente lo importante, porque puede existir que el alumno no tenga el 10, tuvo 7, 8, etcétera, pero es inteligente en otras cuestiones y le va bien allá afuera. Y el 10 que posiblemente si esta persona hubiera seguido este camino, pudo haber llegado con una empresa y decirle, tuve puros 10, y la empresa sí, pero ¿qué sabes hacer? ¿Qué me sabes resolver? Y no te sirve mucho esa parte. Ahorita que hablamos de los alumnos, ¿qué ventaja competitiva? Ya hablamos del Excel, del inglés, pero ¿qué ventaja competitiva cree que podría definir a una persona, a un candidato cuando salga para la empresa? Que pudiera haber. Pues mira, hijo, me hiciste una pregunta muy buena, porque mira, yo creo que cuando menos que lo que aprendió lo pueda poner en práctica, o sea, que sí lo aproveche, porque me voy al ejemplo que te decía del primer trabajo en donde me descompone la máquina y la tenía que reparar, ¿no? Y entonces lo que aprendí en la escuela, pues dije, en ese momento, pues tengo que, ahora sí ya tiene que funcionar. Y ya me agarro con mi multímetro y empiezo a checar continuidades y que el fusible y que el condensador y que Dios me iluminó. Salió. Yo nomás tenía puro plano eléctrico y los controles y lo eché a andar. Pero eso es poner en práctica lo que conoces, ¿verdad? Y si no lo conoces, pues ponte a estudiarlo, porque esa es también la otra ventaja que tenemos. Las empresas te ven un perfil y si no tienes preparación en eso, te van capacitando y te van haciendo especialista en un área. Formando, claro. A lo mejor te vas a quedar en un área muy concreta, pero no importa, es tu talento. Yo me acuerdo mucho de un compañero de trabajo que nos burlábamos de él porque pues él tenía aspiraciones muy grandes, ¿no? Iba siempre de traje, quería tener un escritorio muy elegante, un solo teléfono no le faltaba, necesitaba 2 o 3 y pues tenía sueños muy grandes. Lo contrataron para algo muy específico, terminó su trabajo y ahora ¿qué lo podemos hacer? Y me acuerdo, su jefe me decía, ingeniero,
pues, ¿dónde lo ponemos a trabajar este amigo ese? Y le dije, pues, a lo mejor en venta, le digo, pues, puede ser, porque es un tipo muy movido. No, sí, fíjate que tienes razón. Y lo empezaron a meter a ventas y todos nos burlábamos de él porque estaba en ventas. Como que nos hacía algo muy despreciable, ¿no? Estábamos muy jóvenes y muy tontos, nos faltaba mucha experiencia. ¿Y cómo se llama? Pues este amigo fue el que más dinero hizo de todos los compañeros de esa generación, porque vendió muchísimo, tenía esa facilidad de vender y vender, que no es fácil, pero él sabía cómo se movía aquí y por allá. Termina su trabajo en esta empresa y pone su propio negocio, y con ese negocio, no sé si todavía siga con él, pero hasta donde supe le había ido súper bien, o sea, muy, muy bien, pero un tipo muy movido, su talento era ese, y ahora sí que sin querer lo pusieron donde funcionó más, potenció. Y le ayudó a la empresa y él pues le fue muy bien. Sí, creo que uno debe de explorar sus habilidades y de ahí potencializarla. Y si la empresa latina, pues qué mejor que saque de ahí provecho tu ventaja competitiva. Veo que trae un anillo, profesor, ¿es de motolinía? Es de motolinía, sí, es de mi esposa. Yo no estuve en el motor. Sí, muchos me dicen, porque estuviste en el motolinía. Dije, no, pensé que había estado. Después cuando éramos novios me lo regaló. Y ahora pues ya no me lo puedo quitar. Qué bien. Sí, es de ella, sí, ahí estudió ahí. Mire, sí. Qué bien. Sí, pensé que había estudiado en el motolinía. Sí. ¿Tú eres exalumno del motolinía? Sí, pero aquí en el kinder y primaria. Estuve ahí. Después, la verdad, sí, fui un poco rebelde y ya, ya no continué en secundaria. Pero bien, tengo buenos recuerdos y muy buenos amigos ahí y muchas generaciones han pasado por ahí. Creo que ya cumplió 100 años. Sí. Mi hijo también estuvo ahí. El mayor estuvo un año. El primer año en la motolinía. Sí, yo estuve esos momentos. Y muchas personas han pasado por ahí también. Sí. Por esa parte. Pero estamos en la parte final de la conversación del ejercicio. La verdad es que ha sido una grata experiencia volver a retomar puntos, a volver a tomar experiencias de aquella plática. Y para cerrar, si usted pudiera escribir un libro o ser el autor de un libro en el cual se dan estas experiencias, estos errores, cómo hacer una tesis, cómo guiar, cómo hacer. Creo que todavía quedan muchas cosas que aprender, pero tiene muchas que compartir. ¿Cómo podría definirlo? ¿Cómo le titularía? ¿Qué pondría? ¿Qué no pondría? Pues yo y sí lo he pensado, fíjate, ¿no? Es la primera vez que alguien me comenta pero lo he pensado. A mí sí me gustaría hablar de mis experiencias como emprendedor. Claro. Porque me gustó, me sigue gustando todavía hasta la fecha. De repente por ahí me invitan a una consultoría. Exactamente. Y me dice mi esposa, no, ya deja eso, ya descansa. Pero se te queda con el gusanito de querer hacer. Y me acuerdo, hablando de escribir un libro, me decía una sobrina mía que compró un negocio y se le hacía la maravilla y no, estaba súper bien. Y le empiezo a hacer preguntas sobre eso. Ya había tomado la decisión. Compró una franquicia y había invertido dinero, pide un préstamo al CIFIDE. Y le digo, oye, si no hace indiscreción, ¿cómo cuántos kilogramos necesitas vender de chocolate para llegar al punto de equilibrio? Y se me quedó viendo así como diciendo, ¿y eso qué es, no? ¿Cómo para qué? ¿Para qué es eso? ¿Cómo se come? ¿O qué es parte de la receta? Le dije, no sabes ya. Dijo, no, tío. Y dice, no, ¿sabes qué? Aguanta el préstamo, vete ¿no? Despacito. No, yo ya me aventé y todo. No, pues como a los 5 meses tuvo que traspasar el negocio. Y así como ese, hay muchísimos negocios que empiezan así como una... Pues bombazo cuando en uno está momento, joven, dices tú, voy a hacer esto. Sí. Y la verdad no es tan bueno. Sí. Sí, pero sí me gustaría escribir un poquito. Estaría perfecto. Como experiencias en emprendeduría, algo así. Si tengo tiempo lo voy a hacer. Claro, creo que sería muy gratificante para las personas leer a alguien que te pueda decir
pues el camino que no debas. Digo, sí tienes que seguirlo porque tienes que aprender, pero a lo mejor hay unos que sí duelen mucho esos caminos que creo que te los pudieras ahorrar porque a lo mejor es algo económico, algo que duele más en el tiempo, o que pues no te puedes reponer tan fácil a lo mejor de un cambio de 180 grados en tu vida que a lo mejor no lo debas de tomar en ese momento porque te va a perjudicar en tus caminos que pudieras tener. Profesor, ¿ya cuántos años tiene ya dando clase? Bueno, desde digamos... Pues yo creo que ya llega a los 50 años. Yo creo que sí, felicidades, felicidades. Sí, ya le digo a mi esposa que voy a seguir hasta que no dé lástima. Ya cuando... Es que hay una cosa bien interesante. Si dejas de estar leyendo, preparando, activo. Tu cerebro también se frena. Se acaba. Sí. Entonces, eso a mí me ayuda mucho porque yo siempre tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Y preparar una clase, pensaron mucho, no, pues ya ni las preparamos, más llegues. No es cierto. Tienes que preparar materiales, son cosas nuevas. Ver qué, y luego ya cuando me presento, pues ya sé exactamente cuál va a ser mi rutina. Pero sí, por eso sigo. A lo mejor ya está pronto mi momento de decir, no, yo creo que no. Pero no me siento mal físicamente. O sea, me siento bien, y mientras me sienta bien físicamente, pues, es una actividad, claro. En lugar de que esté estar viendo una película en la casa. Una de vaqueros. O ir al jardín a estar echándole maicitos a las palomas. Mejor me voy con los alumnos. A un lugar, sí, y ahí me entretengo, me divierto y te pagan. No, y aparte es algo que usted lo maneja muy bien, creo yo, por la cuestión de la experiencia, la práctica de yo traigo mi costal con mis errores que se los voy a compartir. Claro. Y a lo mejor son cosas que aquí vamos a llegar en un punto y al fin de cuentas también usted aprovecha esa parte de se apasiona por algo y te pagan. Entonces creo que es un ganar-ganar porque te estás trabajando en algo que te gusta. Ya cuando ya no me sienta ningún deseo de estar ahí enfrente, ya ese día voy a decir ya. Hasta aquí. Pero a veces sigo cansado, pero ya llego al salón y empiezo a hablar y empiezan a preguntarme. Cambia. Se me olvida el cansancio, se me olvida si tengo cuántos años o ya, terminó. Lo único que sí hago es siempre tener un vaso con agua porque hablo mucho. Les digo a mis alumnos que si me pagaran por lo que hablo ya sería millonario. Pero sí me gusta. Ya cuando llego a la casa ya no hablo porque ya me cansé. Ya cambió. Pero ya ahí en el aula sí me aprovecho y hablo todo lo que quiero, lo que puedo. Qué bien, profesor. Pues muchísimas gracias por haber tenido esta conversación. Sé que a veces los tiempos no se empatan como deberían. Sigue usted activo en la cuestión de la educación. También tenemos las cuestiones personales, pero esta plática sí la quería tener porque... Lo repito, creo que tiene mucha experiencia que compartir y el libro, pues ojalá no se quede ahí en el tintero, ojalá salga. Vamos a ver si lo podemos hacer. Algo que quiera compartir con sus alumnos. Saludos a todos sus alumnos del profesor. Pues un gusto. Si alguien lo escucha, pues saben, ya me conocen cómo soy y pues estoy a sus órdenes hasta donde Dios me dé vida. Qué bien. Se ve muy bien, profesor. Sigue. Yo lo conocí en la maestría hace ya 4 o 5 años más, unos 6 años. Y pues se ha mantenido muy bien, pues sigue igual. Entonces, qué bien que siga haciendo este tipo de actividades y pues aprovechen, alumnos, de verdad, este tipo de materias, no las echen en saco roto porque van a aprender mucho. Aunque sea una cosa por clase, pero creo que van a aprender demasiado con esto. Profesor, no sé si quiera compartir algo más antes de irnos. Pues no, creo que ya hablamos bastante y fue una plática muy a gusto y me hizo recordar una gran parte de mi carrera, tanto como docente como profesional, y pues bueno, vamos a seguir. Muy amable. Profesor. Muchísimas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Tuvimos el día de hoy al profesor Marco Antonio Villacerda. Fue una conversación muy enriquecedora. Si les gustó, suscríbanse a las redes sociales y no se lo pierdan por Spotify y YouTube. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Bye bye. Bye, bye.